La historia que escucharás a continuación no es la típica anécdota ligera sobre la televisión mexicana, ni una de esas historias blancas que envuelven a las figuras más queridas del espectáculo. Es una confesión que, según se dijo en 2004, salió de la boca de un exproductor de Televisa en su lecho de muerte. Una revelación tan perturbadora que, de haberse hecho público en su momento, habría cambiado para siempre la forma en que millones de mexicanos recordaban a uno de los íconos más longevos de la televisión mexicana. Me refiero a Javier López Chabelo, el hombre eterno de la pantalla, el niño perpetuo de la televisión. Fue señalado como responsable de una venganza brutal, de un crimen oculto bajo el manto del silencio, donde la víctima no fue cualquier persona, sino uno de los directores más prolíficos y polémicos del cine nacional. Me refiero a René Cardona Jr. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Corría el año de 2003. La industria del entretenimiento en México vivía un momento extraño. Las grandes televisoras enfrentaban cambios internos, el cine nacional trataba de resurgir y los viejos íconos de la época de oro estaban ya, en su mayoría, desaparecidos. En ese contexto, René Cardona Jr., heredero de una de las dinastías cinematográficas más poderosas, aún trabajaba en proyectos independientes, muchos de ellos polémicos, con el mismo atrevimiento que lo había caracterizado. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por problemas económicos y decisiones financieras arriesgadas. Aquí entra en escena Javier López Chabelo, quien era en ese momento un ícono, pues llevaba décadas consolidado como una figura indiscutible de Televisa. Detrás de su imagen infantil y bonachona, era también un hombre de negocios, involucrado en inversiones, propiedades y acuerdos con productores. Precisamente con la confesión del exproductor de Televisa, fue precisamente una inversión compartida con René Cardona Jr., la que desató la tormenta. La versión, que se reveló años después, fue escalofriante. Chabelo y Cardona habrían invertido juntos una fuerte suma de dinero en un proyecto cinematográfico que jamás se concretó y que, según se dijo, fue saboteado desde dentro. Millones de pesos se evaporaron y el responsable de aquella ruina, al menos según la versión del eterno niño de la televisión, era René Cardona Jr. La tensión creció hasta convertirse en odio, y lo que empezó como una relación profesional terminó con una enemistad mortal. El exproductor, cuya identidad quedó protegida por el testimonio de aquel amigo que lo escuchó en sus últimas horas de vida, afirmó que Chabelo no soportó la humillación de haber perdido tanto dinero, ni la sensación de haber sido traicionado por alguien a quien consideraba un socio. Según su confesión, Javier López tomó una decisión impensable: mandar asesinar a René Cardona. En 2003, meses antes de que ésta fuera encontrado sin vida, los detalles que narró son de película. Se habló de reuniones en oficinas privadas de Televisa donde se discutió el tema
de dinero perdido, de amenazas veladas, de llamadas telefónicas interceptadas y de un supuesto grupo de hombres contratados para ejecutar el plan. El productor moribundo juró haber escuchado con sus propios oídos a Javier López Chabelo dar la orden de resolver el problema para que Cardona desapareciera. Y pocos meses después, René Cardona murió en circunstancias extrañas. Aunque oficialmente fueron catalogadas como naturales, dejaron un reguero de sospechas entre quienes conocían la historia. El periodista que aquellos años intentó retomar el testimonio hablaba de inconsistencias en el acta de defunción, de un cuerpo que jamás fue sometido a una autopsia exhaustiva y de familiares que guardaron silencio absoluto, como si el peso de una amenaza invisible los obligara a callar. La coincidencia temporal entre la supuesta orden de Chabelo y la muerte de Cardona resultaba para muchos demasiado inquietante. Aún más perturbador es pensar en la doble vida que este relato le atribuía a Javier López Chabelo. Esto frente a las cámaras, el niño eterno, la sonrisa que acompañaba a millones de familias cada domingo, detrás de ellas un hombre frío, calculador, capaz de recurrir a lo impensable para proteger su dinero y su reputación. El exproductor que reveló esta historia murió días después de confesarla, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Su amigo, quien se convirtió en custodio de aquel secreto, esperó años para hacerlo público, temiendo represalias. Lo relató en círculos reducidos, entre periodistas, actores retirados y algunos trabajadores de Televisa, que no dudaron en asegurar que, en la televisora, nada ocurría sin que alguien poderoso lo ordenara. Y aunque muchos tacharon la confesión de delirante o fruto de una mente confundida en su lecho de muerte, lo cierto es que las coincidencias, los silencios y las sombras en torno a la muerte de René Cardona Jr. siguen alimentando la terrible duda. ¿Fue realmente un fallecimiento natural o fue la culminación de una venganza disfrazada, planificada por alguien a quien nadie se atrevía a señalar? La imagen de Chabelo, intocable durante décadas, se convirtió entonces en un enigma. ¿Era solo el ícono infantil que México adoraba o también un hombre con secretos tan oscuros como los negocios que se movían tras bambalinas en la industria del entretenimiento? No se sabe. Muchas gracias y hasta la próxima.